Bueno, estos muchachos son la segunda vez que pasan por aquí. Dos tipos me clavan la mirada justo cuando salgo de este lugar. Es la segunda vez que pasan y este lugar como está solitario y ha llovido. Buenos días preciosos, los estoy saludando desde San José del Fragua con una lluvia ni la más berraca. Nosotros tenemos una ruta por hacer, no nos podemos quedar acá. Tengo una carpa de esas que solamente cubren la parte de arriba porque no tengo pantalón. Estaba haciéndole espera a ver si escampaba, escampó un ratico pero volvió y llovió, entonces nos toca irnos sí o sí. Este es el tarro de atrás, aquí llevo cositas, aquí llevaría cosas importantes como el computador, pero como no lo he comprado todavía, pues llevo otras cosas. Aquí he guardado los guantes, esto que es para el cabello y esto que son lo de los brazos porque no tengo manga larga, entonces esto me cubre el sol. Aquí llevo panela con sal, panela y sal porque uno nunca sabe en el camino, es mejor ser prevenido. Aquí llevo azúcar, llevo este café, hoy me preparé un cafecito y los preparo aquí en este tarrito que me regaló la flaca. Me gusta porque guarda todavía el calor. Y compré esas galletitas, esto que es donde llevo las memorias, los cargadores de Júpiter, o sea de la GoPro. Hoy tenemos una ruta especial, vamos para los portales del Fragüita. Está lloviendo una cosa increíble, mira, meter este bolso en esto que encontré, en esto que traía en el bolso. Cuando yo compré estos maniobros, hice más que de echarle jabón líquido para que pudiera entrar a presión en el manubrio. Pero resulta que lo que hice fue cagarla porque este cosa se está rodando, cada vez que yo acelero se va rodando. Y es porque quedó muy liso adentro, entonces lo voy a lavar, lo voy a secar y vuelvo y se lo coloco. Ya no está lleno de jabón líquido, ahorita sí yo espero que no se me ruede. Nos fuimos, desaparecimos. Ya no le hago más espera al agua, ya le dije a Diosito que me sacara el solecito en la tarde. Eso era lo que pedíamos al universo. No siendo más, nos toca irnos. Qué vaina preciosa es que toda esta ruta ha estado llena de bendiciones, o sea, llena de mucha agua. El agua es una bendición. Lo único que no me gusta de la lluvia es que pues uno no puede grabar bien con la cámara, que nos va a hacer buena ruta aquí para allá. Arrancamos pues con la lluvia. Salimos de este pueblo con la lluvia más tremenda que hemos podido vivir hasta el momento con mi moto, sin saber que más adelante nos esperaría una tormenta inclemente y bien hijuemadre. Trataría de evitar a toda costa mojarme completamente. Una situación casi imposible de lograr. Esta madrugada nos levantamos con lluvias muy fuertes y como pueden ver parece que no va a escampar en toda la ruta. Nuestro destino es visitar los ancestrales portales del Fragüita, un paisaje indiscutiblemente precioso que tenemos en el sur de Colombia, lugar que vale la pena la mojada. Les cuento que llegamos a Yurayaco. A este lugar se le conoce como Yurayaco, nombre que fue dado por el cacique Apolinar, un indígena que por temas de desplazamiento forzado llega hasta aquí. Yurayaco, en la lengua indígena inga, significa aguas claras. Para ese entonces el indio Apolinar, cuando llegó a habitar estas tierras, vio un río con aguas cristalinas como muchos del Caquetá. Su enamoramiento fue inmediato. La Pachamama le indicaba que este sería el lugar elegido para conservar su legado. El río del que les hablo está aquí adelantico. Acá hay un tramo que es carretera destapada. Esta vía es una vía nacional que trata de unir países en un inicio, países como Ecuador, Colombia y Venezuela. Nos conduce hasta el departamento del Cauca. Solo este pedacito está así en malas condiciones hasta llegar a los portales del Fragüita. Es el río Yurayaco, preciosos. Mira, todas las aguas de estos ríos son súper clarificas. Ahorita porque está lloviendo bastante, pero todas estas aguas son bien clarificas. Vamos a ir a la piedra del indio Apolinar, que está aquí a mano izquierda. Logramos entrar. Esa piedra en su momento representaba las energías y la sabiduría de ese entonces
del Indio Apolinar. Llegó más o menos en 1940 a esta zona. La gente suele venir acá a tocar esta piedra porque tiene su misticismo, tiene su sabiduría. La lengua de ellos es el quechua, si no estoy mal, y si estoy mal pues me pueden corregir. Así que bueno, vamos a aprovechar que llegamos hasta acá con la paloma mojada. Eso sí, vamos a tratar de entrar a la paloma ahí, hasta que ya vengo toda encharcada. Llovió muchísimo, muchísimo. Se dice que cuando venía el Indio Apolinar, venía a hacer todos sus rituales, venía con todas sus plantas ancestrales, sus plantas sagradas hasta este lugar. Cuando tenía algún problema con la comunidad, venía a pedir también sabiduría en esta piedra. Esta piedra tiene más o menos de diámetro 40 metros y de altura por ahí unos 28 metros de altura aproximadamente. Es una piedra enorme, preciosos. Así que una de las cosas que uno debe hacer es venir hasta acá, interiorizar todo lo que queremos, todo lo que deseamos, venir con la mejor energía y con el mayor de los respetos. Más adelante vamos a encontrar el Parque Nacional Alto Fragua Indiguasi, donde hay bastante biodiversidad y fauna de aquí del departamento del Caquetá. Que Dios del universo siempre bendiga a cada uno de ustedes que están viendo este video. Pido para cada uno de ustedes amor, mucha paciencia para con sus vidas. Por supuesto que dinero, mucha riqueza, pero no tanto económica, sino riqueza emocional también para con ustedes. Más adelante, cuando lleguemos a los portales de Fraguita, vamos a estar limitando con el Cauca. Y por ahí se puede salir hasta Piamonte, Cauca. Es una ruta también bacana. Me hubiera encantado poder hacerla, pero ahorita estamos solo en Caquetá. Un destino que sí o sí hay que visitar cuando uno va hacia los portales del Fraguita, hacia las dos montañas hermosas, que es uno de los destinos que sí o sí todo caqueteño y todo colombiano debería de venir a visitar. Vamos a seguir la ruta. Qué vaina que nos llovió. Una cosa increíble. Voy con una bota mojada porque cayó mucha agua, pero bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Qué tal que el viaje fuera solamente con sol? Hay que chupar también agua, mami, porque entonces, ¿en qué estamos? Así la paloma se baña también, vela. Vean dónde va la palomita, toda linda, toda hermosa, igual que la dueña. Bueno, ahorita sí, señores, fuímonos. Bueno, estos muchachos son la segunda vez que pasan por aquí. Dos tipos me clavan la mirada justo cuando salgo de este lugar. Es la segunda vez que pasan y este lugar como está solitario y ha llovido. Un camino que ya desde el principio anunciaba problemas. Pues no digo que me va a pasar nada malo, preciosos, pero a veces hay que tener ciertas precauciones en la carretera. Y más yo que soy mujer, de alguna manera somos, entre comillas, el género débil. Sí, nos ven por ahí y es más fácil que nos hagan algo. No es el caso, yo sé que no me va a pasar, Dios me va a guardar y me va a proteger de todo mal y peligro, siempre hago mis oraciones, pero bueno, uno no es ajeno a ese tipo de situaciones. Pues vea, todos los guantes remojados hasta el apellido, remojadísimos. Lo único bueno es que hace que no me duelan los dedos cuando pega el agua, que pega durísimo. Eso por ese lado chévere, pero igual las manos están húmedas, solo que ahí adentro pues está un poquito más calientica. Vean, preciosos, nos despedimos de la Piedra Apolinar, la Palomita, y seguimos hasta los portales del Fraguita. Nos espera una tormenta extremadamente fuerte al sur del Caquetá. Eso sin duda alguna va a prolongarse durante todo el viaje. Hubiera deseado un día soleado, esos que te activan la serotonina, esa que te hace sentir feliz de ir viajando en dos ruedas. Sin embargo, estaba destinada a recibir las bendiciones de Poseidón, una bendición como la de hoy, toda la ruta con lluvia. Esto al final me traería algunos días con malestares. Sin embargo, aquí vamos preciosos, pasando esta hermosa Maloca Huitoto, otro de los lugares ancestrales de este lugar. Llegamos a los portales del Fraguita con una lluvia preciosos, una cosa increíble, nada más dése cuenta. Vean nada más cómo está cayendo un lapo de agua. Yo creo que las dos montañitas sí se verán. Ya nos mojamos. Ya como escurre el agua, ve. Vinimos en un muy mal día. Qué vaina que hayamos tenido que venir así, pero tocaba sí o sí venir a este lugar. Bueno, ya nos mojamos, ya qué más se puede hacer. ¡Qué frío! Hace rato no aguantaba tanta lluvia. Y lo peor es que todo el día va a estar así, todo el día. Nos comimos una galletica, tomamos un poquito de agüita y nos preparábamos para por fin llegar a nuestro tan aclamado destino. Bueno, preciosos, llegamos a los portales del Fraguita con lluvia y todo, pero llegamos, que es lo importante.
Ahí está la Palomita con esas dos montañas hermosas en la parte de atrás. Estoy muy feliz porque bueno, a pesar de la lluvia y todo lo que nos ha pasado en el camino, hemos sabido llegar a muy buen ritmo, mojadas y todo, pero llegamos. La de la Paloma, la de la moto La Paloma, que ella anda por todos lados mostrando los lugares más bonitos de vista. Bueno, por acá reconocieron a la Paloma. Bueno, yo voy a tomarle una fotico a la Paloma. Estoy muy empapada, pero estoy aquí en los portales del Fraguita con estas dos montañas preciosas a mis espaldas. Nada más dense en cuenta que el río está bastante alto porque hay mucha lluvia. Aún así llegamos aquí con la Paloma. De aquí en adelante hacia allá ya queda Cauca, o sea, unos kilómetros más adelante ya podemos llegar a Piamonte, Cauca, por ejemplo. Y este puente como se mueve. Oh my gosh. Vean cómo se mueve la Paloma, vean cómo se mueve la Paloma. Va a pasar otro, vean cómo tiembla, vean. ¿Sí ven cómo se mueve la Paloma? Esto se mueve es porque este puente se parece como si fuera un terremoto. Nada, precioso, nos vemos en un próximo video. Gracias inmensamente por acompañarme siempre en cada una de mis aventuras. Dios los bendiga. Ya saben, vayan a seguirme por allá en Instagram y nos vemos en un próximo video. Chao, Lin Pingüin.